Un día una paciente me dice: doctor, este debe ser el único país del mundo donde un adulto como yo le tengo miedo a un niño. Se habían acercado unos niños a su carro llegando a la clínica y ella había tenido miedo y me dice, eso como madre a mí me impactó. Y esa frase comentada por ella me dejó a mí ese día un pensamiento así impactante de saber de que un adulto le tiene miedo a un niño. Esa tarde, yendo a la universidad, en el semáforo, una circunvalación, me detuve a ver dos niños, uno parado encima del otro, el otro pasando en medio de los carros. Y a mi derecha, 3 niños entre 5 y 9 años drogándose con pegamento. Nadie del entorno, ahí en esa calle, los miraba. Eran niños invisibles. Nadie los determinaba. Sin embargo, ¿qué más visible que un niño sobre otro tirando naranjas, limpiando un vidrio y drogándose? Ahora imagínense ustedes que esos niños de pre-kinder y primer grado, pónganle una camiseta de una escuela privada y que se droguen en la circunvalación, serían portada de primera página al día siguiente. Pero no sucede esto con los niños. Ustedes oyeron que tengo 14 años de educación universitaria, 30 años de ejercicio profesional, y quiero reconocer ante ustedes que hasta ese día yo no tenía la más remota idea de qué hacía el pegamento en los niños, no cómo funcionaba el efecto, no tenía idea. Así que hice lo que hacemos todos, darme a Google, la página de UNICEF, y me encontré algo extraordinario ahí. Unos datos que me llenaron de desolación, que es encontrar que hay cualquier cantidad de niños en el mundo en la calle. 40 millones de niños, se supone, solo en América Latina. 120 millones en el mundo. Pero algo muy importante, que estos 40 millones de niños consumen 10 millones de galones de pegamento solo en América Latina en un año. También encontré en el internet algo que también me impactó. No había ningún estudio de los daños del pegamento. Si ustedes se imaginan, son 40 millones solo en América Latina y no había ningún artículo, ningún papel, más que una referencia de un superglue con unos niños que se habían jugando con armando avioncitos, se habían intoxicado. No había nada, no había nada. También eran invisibles para la comunidad científica internacional. Entonces decidí realizar un estudio de imágenes de resonancia magnética nuclear en estos niños. Y vamos a valorar con un equipo muy sofisticado que utiliza ondas de radio y ondas de radiofrecuencia y un magneto, qué es lo que pasaba en un niño intoxicado por pegamento. Pero el problema hasta ese momento era cómo llevar un niño de la calle intoxicado adentro de una clínica privada y dentro de un túnel como el que ven ustedes. Para mi suerte, yo conocía al padre Saturnino Celis. Padre Saturnino, que en paz descanse, murió hace unos meses atrás, párroco de nuestra catedral. El padre tenía en la parte de atrás de la catedral un albergue para estos niños de la calle, donde les daba agua, medicinas, comida, pero principalmente el padre Saturnino les hablaba de Dios y los escuchaba de sus problemas. Cuando yo fui a hablar con él, me dijo, él tomó la idea como de él. Inmediatamente dijo, démosle, mañana le mando. Y ese entusiasmo, ya estaba enfermo el padre, ese entusiasmo me llenó, dije yo, vale la pena, vamos a hacerlo. Y entonces tuvimos un grupo de voluntarios que noche tras noche, mes tras mes, andaban en la calle en su vehículo recogiendo niños intoxicados, recogiéndolo en su vehículo, llevándolo a la clínica,
con la promesa de un plato de comida caliente. Con estos 4 niños comenzamos esta investigación. Para esta investigación también decidí hacer una pequeña encuesta demográfica, saber cuántos años tenían, de dónde provenían, por qué vivían en la calle, desde cuándo consumían o inhalaban el pegamento, si consumían otras drogas, etc. Que quizás para mí, personalmente, fue lo más valioso de esta investigación. Esa noche, una de las encuestadoras me dice: Carlos, esto no va a funcionar. Este niño de la izquierda, que tiene 9 años, dice que consume crack. Está tan intoxicado que está mintiendo, me dice. Está tan drogado que me está diciendo, esta criatura que consume crack. Yo creo que ni sabe qué es crack. Bueno, le digo, sigamos. Lo importante es que veamos los efectos del pegamento en el cerebro. Pues como todo paciente que entra a un campo magnético, hay que vaciarle las bolsas, sacar llaves, etc. Pues encontramos lo que usualmente esperábamos encontrar en estos niños: los tubos de pegamento, el dinero que recogen, alguno ahí que le gustaba andar bien peinadito, daba su peine, y una bolsa de plástica roja. Yo al inicio pensé que era la bolsa que utilizaba para meter el pegamento, pero al abrirla nos sorprendió encontrar dentro de esa bolsa crack. Me regreso a la sala de espera y les digo: chicos, ¿de dónde sacaron esto? Dicen: nos las dan, nos las venden, 20 lempiras la bolsita, menos de $1. Y yo dije en ese momento: estamos en graves problemas cuando un niño de 9 años anda en su bolsita una estampita de la Virgen y una bolsa de crack. Estos niños utilizan el pegamento, que es una sustancia volátil, es el tolueno, por medio de botellas o recipientes de plástico donde introducen el pegamento y lo inhalan. Esta droga es sumamente tóxica para el humano. Es un derivado del petróleo. Cuando nosotros vemos a un niño de estos contarnos las historias del por qué están en la calle, nos damos cuenta de que existe otra Honduras que sabemos que está, pero que no la queremos ver. El 100% de las niñas encuestadas habían sido abusadas sexualmente por un padre, por un padrastro, un hermano, un tío. El abuso físico, psicológico que fueron sometidos estos niños de esta investigación le parten el alma a cualquiera. Estos niños son víctimas de un sistema. Esta sustancia, ¿por qué la usan? Es sencillo. El tolueno les da sensación de euforia, se sienten bien, se les quita el hambre, se les quita la sed, el sueño. Por eso los ven ustedes andar así erráticamente en la calle. Esta sustancia es tan adictiva que al año del uso cada niño ocupa 8 veces más pegamento para lograr el mismo efecto original. Y eso explica las toneladas de galones que importamos de China. Cuando un niño persiste en el uso del tolueno por largo tiempo, padecerá de demencia. Padecerá de una disfunción social y laboral terrible. Son estos niños cuando llegan a la adolescencia. Cuando un niño de estos, algunos ya mayores como este que estaba acá pensando si se metía o no al túnel, y ve usted a un ser humano descalzo a los 17 años, en el siglo XXI, es cuando nos damos cuenta de que algo mal está en nuestro sistema. Este estudio recogió una muestra de 100 niños y convirtió a este estudio en la investigación de solventes inhalados del sistema nervioso central más grande de la literatura médica mundial. Solo 9 niñas fueron la muestra porque está demostrado que la niña sufre abuso también intrafamiliar, pero que se resisten a dejar el hogar
no así el varón. De estos niños, casi el 70% tenían entre 5 y 15 años. Y el uso del pegamento estaba entre los 3 años, aleatoriamente por algo que voy a demostrar más tarde. El tiempo de utilización y otras drogas, fue importante saberlo porque estos niños se exponen a otras drogas. Pero ¿por qué el pegamento es el más importante? Porque es legal, porque es barato, vale 8 lempiras, menos de 30 centavos de dólar el tubo, y lo obtienen de las bandas criminales que le proveen el dinero. Cuando usted le da dinero a un niño para que compre comida, ese dinero va a una banda que circula alrededor de ellos vendiéndoles el tolueno a estos niños. Quizás lo más importante en este estudio fue esto, que a los 3 años de uso continuo del tolueno, estos niños tienen un examen neurológico normal y un estudio de resonancia magnética nuclear normal. Los cerebros de estos niños son sanos, son normales. Pero eso cambió en muchísimo después de los 3 años. Entre los 3 y 6 años, el 56% de los niños tenían daño cerebral irreversible. Y esto tiene que ver con 2 lesiones predominantemente. Una que se refiere a la atrofia del cerebro, que es un encogimiento, el cerebro se va encogiendo, la corteza se va haciendo cada vez más pequeña, y las conexiones que hacen la interacción de las funciones más intelectuales del cuerpo se van perdiendo. Y esta realidad se ve peor en los que están entre los 6 y los 9 años de consumo. Solo 13% eran normales. Al igual, con daños terribles, irrecuperables en la corteza cerebral y en la sustancia blanca. Y a los 9 años de consumo, ningún niño, o adolescente en este caso, tenía un examen normal. Absolutamente todos anormales. Como ven ustedes, en la flecha se demuestra en esa diapositiva un cerebro que para cualquier médico que estuviera en esta audiencia diría: esto es una persona de 70 años, pero esto es un niño de 8 años. El daño del tolueno en el cerebro, encogiendo las estructuras neurales, haciéndolos atróficos, es dramático. Y así lo van viendo ustedes, cómo cerebros de estos niños van afectándose de tal forma que ustedes notan que el daño de estas conexiones que hacen la inteligencia del ser humano, algo natural en estos niños, se va perdiendo. Y estos cerebros cada vez parecen más de un anciano, hasta encontrar adolescentes con cerebros equivalentes a adultos de 80 a 90 años. Quizás esto tenga que ser algo que tengamos que valorar como sociedad, en el sentido de que lleguemos a entender el enorme daño y que no es recuperable después de los 3 años. Nosotros vimos en esta diapositiva que ven acá, señalando esa flecha, ese es el cerebelo, que debería ocupar toda esa parte posterior del cerebro. Está absolutamente pequeña, encogida. ¿Y qué hace el cerebelo? El cerebelo conecta las partes sensoriales con las motoras, lo hace a uno ser laboralmente apto. Cuando usted ve esta imagen, los griegos le llamaban al cerebelo el árbol de la vida, árbol vita. Y para mí fue un emblema esta imagen, porque significaba que este árbol de la vida se estaba marchitando en un sistema colapsado. Intentamos reinsertar a estos niños en su hogar. De los 100 niños, 1 decidió volvió a Comayagua. 99 dijeron: nuestra familia es la pandilla, nuestra casa es la calle. Nadie quería volver. Cuando uno ve
este estudio y dice, tenemos una ventana importante para recuperar a estos niños de 3 años. Es quizás parte de lo que estamos actualmente viviendo en nuestra sociedad. La violencia en que vivimos es porque esta corteza cerebral es la encargada del contacto del humano con la sociedad, la interacción. Cuando usted ve esos crímenes tan terribles por gente sin el más mínimo remordimiento, cuando un abuelo es apuñalado en el pecho por el nieto porque le dice bájale el volumen al televisor, algo de esto tiene que ver con el fenómeno de la drogadicción. Es nuestra responsabilidad como sociedad revertir los daños que a estos niños se les han causado. Es nuestra responsabilidad hacer visibles a estos niños ante nuestras autoridades. Hablar con nuestros representantes en el Congreso que se prohíba el pegamento con tolueno. Ya lo hicimos una vez, lo tenemos que volver a hacer. Es importante que se castigue a las personas que puedan venderle droga a un niño en Honduras. Penas severas. También es responsabilidad de nosotros parar este negocio multimillonario que está financiado con nuestro dinero, el que damos en las calles y que es capaz de comprar 10 millones de galones de droga. Muchas gracias.